Buenos días a todas. Nos encontramos en este momento en la inauguración de la segunda Feria de Contratación Pública Responsable que hemos promovido desde Red Anagos. Red Anagos es una entidad canaria formada por entidades del tercer sector que tenemos la intención de promover la economía social y solidaria en la comunidad autónoma. Y lo hacemos, en este caso, dentro de un proyecto más amplio en el que se promueve la participación de diferentes personas con interés en aprender y poner en práctica acciones responsables en materia de contratación pública responsable. Y tenemos mucha ilusión porque se han inscrito más de 300 personas. Hemos querido facilitar un formato digital para la participación, especialmente de los técnicos y técnicas de las diferentes administraciones públicas, y aproximadamente tenemos inscritas en torno a un 70% de personas de técnicas en este sentido. Como les comento, forma parte de un proyecto mayor, no solamente esta feria, sino la promoción de diferentes acciones en el movimiento de la economía solidaria. Tenemos la intención de continuar lo que ya iniciamos en el año 2021, pues para el siguiente también, y lo hacemos en colaboración con otras entidades que nos apoyan, de las entidades del tercer sector, como puede ser la Red Canaria de Lucha contra la Pobreza, la Red Canaria de Entidades de Inserción y, como no, con el apoyo del Gobierno de Canarias, en especial a través de la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración. Como novedad, hemos impulsado el Observatorio Canario de Contratación Pública Responsable, que presentaremos también a lo largo de estas jornadas que se desarrollarán en el día de hoy, 28 de noviembre, y también mañana, día 29, y esperamos que sea pues de un gran interés para todas las participantes. Hemos querido que sean talleres participativos, algunos de un poco más iniciales y otros un poquito más, bueno, pues con un poquito más de contenido, pues para aquellas personas y técnicos y técnicas que ya tengan algunos conocimientos, y con la intención y la ilusión de que puedan, desde la administración en particular, entender que estas medidas de contratación, donde tener en cuenta criterios sociales y medioambientales, pueda servir de escudo social para facilitar la labor de integración social y laboral de personas que están pues, en situación de mayor vulnerabilidad social. Voy a dar paso brevemente a compañeros y compañeras de las otras redes, Juan Carlos Lorenzo, presidente de EAPN Canarias, y Eugenia, de la entidad ADECAM, para posteriormente escuchar unas palabras de nuestro director general de Derechos Sociales e Inmigración, y ya, sin más, no dedicarle demasiado tiempo y poder dedicarle, pues, vamos, toda la mañana de manera intensa al aprendizaje de todas las inscritas. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Soy Juan Carlos Lorenzo, en este momento asumiendo la presidencia de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Un saludo para todos. Nos sentimos muy reconfortados de estar en este momento de inauguración de un trabajo que se va a desarrollar durante el día de hoy y mañana, profundo, serio, responsable, honesto y sobre todo con un objetivo muy claro. Un objetivo de favorecer los procesos de inclusión social de aquellas personas más desfavorecidas de nuestra sociedad. Hace unos meses, ni 2 meses, en octubre del año pasado, con motivo de la Semana de Lucha para la Erradicación de la Pobreza, presentamos el informe AROPE, que es el informe de pobreza, en este caso vinculado al que puede ser el territorio canario, y volvimos a reiterar, aunque con ciertas mejorías en según qué ítems, pues una realidad que conocemos desde hace mucho tiempo y que no deja de estar convirtiéndose en un elemento estructural. Y es que Canarias se encuentra en una tasa de pobreza o de riesgo de pobreza, inclusión social y de pobreza severa, yo diría que alarmante, que casi el 60% de la población canaria puede experimentar dificultades para llegar a fin de mes,
entendemos que es un dato desolador. En cualquier caso, se están haciendo muchos esfuerzos para que ese escudo social en el que podamos, de alguna manera, cuidar, acompañar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, pues puedan tener cabida, medidas, herramientas, no solo las que ya podemos conocer, sino innovadoras y que generen una real transformación. Estamos hablando de ese nuevo marco estratégico, de una construcción social en el que el consenso actual afortunadamente ha huido o ha dejado a un lado las medidas de contención anteriores, la época del austericidio que experimentamos, por ejemplo, en la crisis de 2008 y 2015, y la apuesta es reforzar ese escudo de protección social que cuida a las personas y que ponga a las personas en el centro. Esa nueva óptica, caracterizada por unas actitudes como son el de la coherencia, el de la integralidad, la transversalidad, el alcance, intentar no dejar a nadie atrás, y la sostenibilidad del sistema en el que se pretende desarrollar una estrategia integral de lucha contra la pobreza y la exclusión social, no solo desde la visión desde la garantía de ingresos fundamental, sino también desde el sistema sanitario, educativo, formativo, vivienda, etcétera, etcétera, tiene dos elementos que me gustaría destacar aquí. Por un lado, el valor estratégico del trabajo en red del tercer sector de acción social, y yo creo que la alianza aquí representada por Red Anago, a quien agradezco todos los esfuerzos por organizar un evento tan trascendente y tanto interés como este, ADEICAN, la Asociación de Empresas de Inserción y EPN Canarias, creemos que somos un reflejo de cómo el tercer sector se alía, se vertebra para, en aquellos elementos comunes, aquellos elementos identitarios, tener una unidad de acción. Y otro elemento fundamental también, y es esas alianzas entre este tercer sector de acción social con las administraciones públicas. Creo que el contexto de la contratación pública responsable responde directamente a ese eje vertebrador para la inclusión social. Entendemos que debemos comprometernos con todas las herramientas de las que dispongamos para luchar contra la pobreza, y de ahí destacaría en una jornada y en un día como hoy el papel fundamental de la contratación pública responsable, un mecanismo de inclusión social desde lo económico y desde lo productivo, una búsqueda de la rentabilidad económica como una herramienta o un medio para la rentabilidad social que haga que las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad tengan un proceso de inclusión y puedan desarrollar proyectos de vida autónomos y dignos. Yo solo quiero despedirme con buenos deseos de una jornada de trabajo útil, interesante y que nos lleve a la actuación, reflexionar, aprender, conocer para actuar. Queremos que esa es la clave para que tanto desde el sector de acción social como la propia administración pública tomen las cartas decisivas en este asunto. Buen día y buen trabajo. Damos paso ahora a Eugenia, presidenta de ADECAN, la red de entidades de empresas de inserción de Canarias. Hola, buenos días. Lo primero, agradecer a Red Anagos la organización de esta segunda feria y, por supuesto, pues a todas las personas que se han mostrado interesadas y que van a participar en la misma, que esperemos que salgan de aquí con una idea diferente de lo que es la contratación pública responsable. Las empresas de inserción formamos parte de un mercado cada vez más competitivo y dinámico, pero gracias a la creatividad y a la ejecución que nos caracteriza, afrontamos problemas sociales en aquellas circunstancias en las que las administraciones públicas no pueden hacerlo porque no tienen capacidad para ello. Participamos en la creación de valor social para las personas de los colectivos más vulnerables, del territorio en el que desarrollamos nuestras actividades, produciendo cambios significativos que redundan en la mejora de su calidad de vida. Por supuesto, todo esto a través del empleo. Como consecución de este valor social, también creamos un valor económico que lleva a la mejora de las estructuras de nuestras propias empresas, de nuestros equipos, para generar más empleo y, por supuesto, a un ahorro de las administraciones públicas. Según el informe del año pasado de FAEDEI, el balance social de FAEDEI, supuso un ahorro de 1.056.996 euros solamente de las empresas que están asociadas a ADECAM, porque se pasó a contratar a personas perceptoras de rentas mínimas. Estos datos nos llevan a evidenciar que las administraciones públicas deben cumplir con la ley de contratación, maximizando el beneficio social y medioambiental, al mismo tiempo que adquieren productos y servicios de calidad, lo que permite que seamos empresas más sostenibles. Pero para conseguir todo esto es evidente que necesitamos que en las licitaciones no solo se apueste por criterios económicos, sino que vayan a otros criterios sociales, ¿no?, y medioambientales.
que a nivel político se tenga la voluntad de impulsar la contratación pública responsable y a nivel técnico se vaya produciendo un cambio en la manera de hacer las cosas, que no nos quedemos con lo que se hace siempre, porque al fin y al cabo sacar una licitación para empresas de inserción o para centros especiales de empleo requiere de poner 3 puntitos más unas cuestiones diferentes en el contrato, ¿no? En la licitación. Simplemente como conclusión, nosotros lo que queremos afirmar es que podemos, que debemos y que queremos crecer de la mano de las administraciones públicas. No, además, trabajamos en constante colaboración. Todo esto con el fin de generar empleo y de producir cambios en la sociedad, que es de lo que se trata. Muchas gracias de nuevo a Redanagos. Como dijo Juan Carlos, trabajamos en alianza, seguimos potenciándola y esperemos que estas ferias pues den paso a muchos más contratos para que nosotras podamos promover el empleo entre las personas que lo más lo necesitan aquí en Canarias. Y un saludo. A continuación, representante desde el Gobierno de Canarias, en este caso Javier Bermúdez, director general de Derechos Sociales e Inmigración, que decididamente han pues querido confiar en las redes, en Anagos y con el apoyo de las que acaban de intervenir, para que realmente pueda ser una realidad esta segunda feria y todo lo que ello conlleva. Bueno, gracias, Alicia. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, agradecerles, ¿no? la participación en esta feria de contratación pública responsable y un poco constatar, por lo que ya se comentaba, el interés que despierta, ¿no? El propio interés que despierta estas herramientas, ¿no? que da la ley de contratos. Y de hecho, una de las cuestiones fundamentales por las cuales desde esta Dirección General, desde la Consejería de Derechos Sociales y el Gobierno de Canarias, se apuesta por apoyar este tipo de proyectos que hagan incidencia, ¿no? Porque uno de los principales problemas o dificultades iniciales que ha habido es tal vez el poco conocimiento dentro de la propia administración de estas herramientas que permite la ley de contratos, con estos contratos reservados que vienen a redundar, ¿no? en crear un mercado, digamos, reservado para favorecer la inclusión social. Yo creo que esto está cambiando, yo creo que cada vez se conoce más estas herramientas, cada vez se va a un uso mayor de ellas y sin duda esto supondrá un beneficio importante a niveles sociales, ¿no? De responsabilidad social. Simplemente para unir lo que es la política social, ¿no? Con la contratación pública, estas dos cosas que parecen, ¿no? Un poco alejadas, ¿no? Pero que de hecho están muy unidas, porque las herramientas que da la contratación pública permiten, y es una herramienta de intervención de las administraciones en favor de las personas más vulnerables, ¿no? La posibilidad de reservar contratos a empresas sociales que insertan a personas con especial dificultad da una vía y una posibilidad a personas que en el mercado ordinario sería inviable o sería muy complicado empezar ese proceso, iniciar ese proceso de inserción laboral. De hecho, nosotros como comunidad autónoma estamos en un momento importante. El próximo mes de diciembre se va a aprobar la Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias, que va a ser una herramienta fundamental en la lucha contra la pobreza, esos niveles, esos datos de pobreza que nos abruman y que es necesario aprobar herramientas para combatir directamente. Y una de las partes fundamentales vertebradoras de esa renta ciudadana ya no es solo el ingreso mínimo, ¿no? El ingreso para cubrir las necesidades básicas de las unidades de convivencia, sino una pata fundamental es lo que tiene que ver con la inclusión social y la inclusión laboral. De hecho, un título de la ley está dedicado a esa cuestión. Para ello va a ser fundamental el acompañamiento y la posibilidad de tener un mercado protegido, por llamarlo de alguna manera, unas empresas de inserción y cada vez más que permitan que muchas de estas personas que necesitan un proceso de inserción, unos itinerarios de inserción sociolaboral, tengan realmente un espacio donde puedan desarrollar esos itinerarios y que el mercado ordinario laboral hoy en día pues no permite o no facilita. En ese sentido, promover la contratación pública responsable, hacer esa reserva de contratos es fundamental y es estratégico para la administración autonómica, pero para la sociedad en general.
y nos va a permitir desarrollar en los próximos años, porque reitero, es una pata fundamental de la Ley de Renta de Ciudadanía, desarrollar la parte que tiene que ver con los itinerarios de inclusión social y laboral. Y ahí va a jugar un papel fundamental, estratégico, diría yo, todas las empresas sociales, las empresas de inserción y específicamente pues, a través de esa contratación pública que va a promover y va a posibilitar el desarrollo de más empresas de inserción y poder tener ese ámbito donde desarrollar esos itinerarios. Para nosotros es fundamental ferias como esta y espacios como este para la formación son claves, son estratégicos para poder seguir avanzando. Nosotros vamos a seguir apoyando estos espacios, esta generación de estos espacios, que cada vez más personal de las administraciones controle este tipo de herramientas y cada vez más administraciones públicas puedan desarrollarlos y generen ese espacio, ¿no? donde poder desarrollar más empresas de inserción que van sin duda a redundar en la mejora de las personas más vulnerables. En ese sentido, agradecerles la presencia, esperar que sea de utilidad todas las ponencias que va a haber de un gran nivel, de una gran calidad y que sin duda, como decía, para nosotros es estratégico. Seguiremos promoviendo la realización y apoyando que las entidades como Redanagos realicen este tipo de ferias porque, como decía, es estratégico para la comunidad autónoma, pero específicamente para las personas más vulnerables. Pues desearles que sea todo lo provechoso posible. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Lo mismo pues para Eugenia y para Juan Carlos. E incluir también otro colaborador para nosotros muy importante, que es la Universidad de La Laguna. A continuación vamos a dar paso a la primera mesa de la jornada, a la primera mesa de debate, de la mano de Javier Mendoza, profesor de Economía y experto en contratación pública responsable. Y bueno, pues esperamos que lo disfruten y sobre todo que cuando acabemos estas jornadas haya técnicas y técnicos de la administración pública más sensibilizados y con mayores conocimientos y con ganas de seguir aprendiendo y poniendo en marcha toda esta reserva que para nosotros es tan importante. Bueno, pues damos un poco por inauguradas la feria y damos paso a Javier Mendoza. Bueno, muchas gracias, Alicia. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la Redanagos por la organización de esta segunda feria. Creo que la primera ya fue un éxito y la segunda va, por lo menos por el número de personas inscritas, por este camino. Yo me presento, yo soy Javier Mendoza, como han dicho, profesor de la Universidad de La Laguna. Soy economista y no soy jurista. Me metí en esto de la compra pública más por enamoramiento que por dirección de la carrera académica. Pero bueno, desde entonces la verdad es que no diría, no sé si soy un experto, no me gusta la palabra, pero sí alguien que le ha dedicado bastante tiempo a estudiar, ¿no? Algunas cuestiones que me gusta llamar administrativas primero, recordarles, bueno, que la feria estará hoy y mañana. También tendremos, se las mandaremos a lo largo de la feria, tenemos una encuesta para conocer precisamente el estado de la compra pública responsable, pues tanto en Canarias como en España, a raíz de sus respuestas. Les llegará un enlace para la encuesta, son 10 minutillos, y luego tendrán acceso a los resultados si así lo quieren. Y precisamente sobre ese estado de la compra pública responsable en Canarias y en España es sobre lo que versa esta primera mesa. Tenemos a 3 personas, a 3 ponentes de mucho nivel. En primer lugar tenemos a Jaime Rodríguez Arana, que lo presentaré con calma, que analizará más una visión general. En segundo lugar tenemos a María Teresa Peiró García Machiqueña del Gobierno de Canarias. Y por último tenemos a Lidia Patricia Pereira Saavedra, que nos hablará desde el nivel del Cabildo. Cada una de estas personas va a hacer una presentación de unos 10-15 minutos como mucho y luego tendremos turno de preguntas. Pues si les parece bien, empezamos. Presento a don Jaime Rodríguez Arana, que para presentarlo la verdad es que casi se me llevaría el tiempo de la mesa. Algunas cuestiones. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, es catedrático de Derecho por la Universidad de La Coruña, es uno de los
principales referentes de la compra pública a los dos lados del Atlántico, tanto aquí en España como en Sudamérica. Ha sido director del ICAP aquí en Canarias, también ha sido director general del INAP allá por el año 2000, y él nos va a hablar sobre pues, un estado general de la compra pública responsable tanto en España como a nivel general. Le doy la palabra a don Jaime Rodríguez Arana cuando usted quiera. Cuando quieras, Jaime, ya tienes el micrófono activado. Bueno, pues seguimos, tenemos algunos problemas, entonces, pues si le parece, pasamos entonces con la siguiente ponente, con María Teresa Peiró. Ella es jefa de servicio de la Junta Consultiva del Gobierno de Canarias, y yo personalmente es una de las personas de las que más aprendo, sobre todo leyendo esos informes de la Junta Consultiva. Es una de las personas también que más ha hecho por que los contratos reservados en Canarias, por el fomento de los contratos reservados. Recuerdo cómo trabajábamos en ese acuerdo de gobierno de los contratos reservados, así yo creo, no sé cuánto tiempo, 4 años creo que fue. Y entonces, pues, ella nos va a hablar pues, de cómo estamos a nivel de Canarias, y entonces le doy la palabra a María Teresa cuando tú quieras. Vale. Hola, buenos días a todos y a todas. Agradecer, como siempre, a la invitación a la Red Anagos, que siempre ha puesto interés en todo este tipo de la contratación pública responsable, y en particular a Javier Mendoza, bueno, que como dice él, hemos trabajado creo que mano a mano, cada uno en nuestra misión, en nuestras competencias, pero creo que al final ha salido todo, al final la idea es que salga todo para potenciar esta contratación pública responsable. Hombre, voy a hacer una exposición sobre todo que es la situación de la Comunidad Autónoma de Canarias, este tipo de contratos reservados. Y va a ser un poco ser complementario a lo que establecía el ponente anterior, pero bueno, no pasa nada. Yo quiero antes que nada intentar concretar y dejar como muy claro 4 ideas muy claras respecto a este tipo de contratos que se denominan legalmente contratos reservados. Lo primero, hay que entender que están regulados en la directiva europea, ¿no? Y en la ley de contratos del sector público. Y en base a la disposición adicional 4ª de esta ley de contratos del sector público, el Gobierno de Canarias estableció y firmó un acuerdo de gobierno, que es el que ha hecho referencia a Javier, en el año 2019. Es como dice él, ha hecho ya unos añitos, en donde se establece el porcentaje que debe ser un porcentaje mínimo para la celebración de tipo de contratos. Aquí quiero yo fijar de que es un porcentaje mínimo, pero no hay un máximo. Lo que significa que siempre que haya posibilidad de hacer este tipo de contratos, no hay un límite máximo. Pero aunque tampoco existiera en todas las entidades un acuerdo del órgano competente para fijar este mínimo, es una obligación legal. Y yo quiero o intento que se queden con ese concepto, es obligación legal. Todas las unidades administrativas, todos los órganos de contratación, poderes adjudicadores del Gobierno de Canarias o del sector público estatal, hay una obligación legal de celebrar este tipo de contratos. Quiero también fijar una serie de características muy concretitas, un poco para tener claro de qué estamos hablando. Estamos hablando de una figura legal que implica expresamente que en una determinada licitación solo pueden participar unos determinados operadores económicos. Solo pueden ser adjudicatorios concretamente los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción, los cuales son entidades que cuentan con una legislación específica concreta, con unos requisitos y características predeterminadas y unos registros obligatorios para su inscripción.
esta condición, este carácter de centro especial de empleo o de inserción es una condición legal de aptitud. Es decir, no es solvencia. Es decir, para poder participar en estos contratos tienen que cumplir con estos requisitos. ¿Eso qué implica? Que si alguna licitación se presenta a una unión temporal de empresas, no es complementario. Es decir, solo pueden tener las dos, tienen que tener esa condición. También hay que tener claro, me gustaría dejar claro, que las actividades que pueden ser objeto de estos contratos reservados puede ser cualquiera, no hay ningún límite. ¿Dónde podemos? Pero eso es un límite legal, pero sí tenemos que tener en cuenta de que las actividades que realicen este tipo de centros, ahí sí hay que ir al Servicio Canario de Empleo o donde están registradas y comprobar un poco qué actividades son las que normalmente pueden hacer. Pero viendo, y esto es una apreciación mía personal, viendo que cada vez están más extendidos, cada vez van a ser más las actividades que van a poder hacer y que van a poder desarrollar de forma correcta, que eso también quiero después detenerme. También es decir que debe hacerse referencia cuando se publican de este tipo, hace una referencia expresa a un contrato reservado, que no se les exige garantía definitiva, y también quiero dejar claro que se puede realizar para cualquier tipo de contrato, obra, servicio y suministro y cualquier procedimiento. Es decir, no hay una diferencia respecto a cualquier otro tipo de contrato. Digo, y con esto quiero también dejarles concreto, es decir, la única diferencia es que hay lo que podemos decir una excepción al principio de concurrencia competitiva. ¿Y eso qué significa? Que solo van a poder participar esos operadores económicos. El resto, salvo salvedades, por eso lo de la garantía o alguna cosita más, es cualquier procedimiento, cualquier otro contrato que realice cualquier operador poder adjudicador. Y eso lo quiero dejar claro, es decir, que no tienen ninguna, voy a decir, diferencia, ni lo vamos a tratar distinto, le vamos a hacer, aquí voy a ser un poco más mala en el sentido de que le vamos a hacer la exigencia de que cumplan con sus contratos igual que el resto, ¿vale? Porque son trabajadores igual que el resto. Quiero también destacar que en esta cuestión de la naturaleza del Centro Especial de Iniciativa Social hay que entender que no ha sido pacífica, ¿vale? Siguen existiendo interpretaciones de si esta exigencia de que sean de iniciativa social es acorde o no con la directiva europea. En un principio, los tribunales administrativos de Castilla y León, Cataluña y el Central siguen diciendo, y es lo que dice la ley, también voy a decir, que estos centros especiales de empleo que pueden ser adjudicatarios de este tipo de contrato solo pueden ser de iniciativa social. Pero recientemente, en el año 2022, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a raíz de una reclamación de un recurso contencioso interpuesto por la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo, determinó que lo hizo en contra del acuerdo del gobierno foral de Guipúzcoa, que determinaba que solo podían ser de iniciativa social, lo declaró nulo porque entendía que se basaba en una norma, que es la ley de contrato, que es disconforme con la directiva. Esta es la única que, bueno, como aquí habrá mucha gente, y sobre todo Javier, que seguramente también están al día en este tema, es la única que ha determinado que es contrario el que se limite a las de iniciativa social. Esta sentencia es posible que sea recurrida al Tribunal Supremo, pero que yo, salvo digo, compañeros que pueden saber también en este tema, no se ha pronunciado. Entonces estamos esperando, o estoy esperando, a que se pronuncie a efectos de considerar esta característica. Pero también es verdad que mientras no haya este pronunciamiento del Tribunal Supremo, la ley establece expresamente que siguen siendo solo los de iniciativa social. También como novedad, que tampoco es tan reciente porque es de abril, hay una ley que es la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para la Economía Circular, que es de la Ley 7 del 22, que entró en vigor el 10 de abril del 22, os digo que estamos en noviembre, y ha ido un poco más allá y ha desarrollado esta disposición adicional cuarta de la Ley de Contratos y obliga a que los contratos que realicen las administraciones públicas
relativas a las obligaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos textiles y de muebles y enseres, debe el 50% realizarse con este tipo de contratos, es decir, adjudicarlos a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción. Yo no sé si la gente lo conocía, yo lo he descubierto haciendo un poco la presentación de esta feria, así que es decir, que la ley o el Estado, y esto es legislación básica, es decir, aplicable a todos los poderes adjudicadores. Dicho esto, como un poco de características de este tipo de contratos, que espero se le hayan quedado un poco concreto, he intentado ser concreta para su conocimiento, les voy a dar unas pinceladas de cómo está este tipo de contratos en el gobierno, en la Comunidad Autónoma de Canarias de los años 2019-2021, porque el acuerdo de gobierno que fijaba este porcentaje ha dado como órgano que debe de analizar anualmente cómo van estos contratos reservados, se lo ha asignado a la Junta Consultiva, de la cual yo soy secretaria. Y les voy a decir que en el año 2019 concluimos que el grado de cumplimiento de esa obligación legal fue ínfima. Es decir, no hubo, se detectó un desconocimiento generalizado de la figura de los contratos reservados y sobre todo de la obligación legal de celebrarlos, ¿vale? Pocos lo señalaban y aquellos poquitos que sabían por lo menos que por dónde íbamos, justificaban que las actividades que realizaban su órgano de contratación no tenían encaje en las actividades que celebraban este tipo de entidades. Y aquellos que hicieron algo no cumplían estos adjudicatarios con la condición de ser Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social ni de Inserción. Y se celebraron en el año 2000, legalmente con las condiciones que establece la ley, se celebraron 2 contratos por importe de 6.300 euros. Eso en el año 2019. En el año 2020 también seguimos afirmando que el cumplimiento era mínimo. Ya no se alega tanto que haya un desconocimiento de estas figuras, pero sí siguen diciendo aquellos que no pueden realizarlas porque los objetos de sus contratos no tienen cabida en las actividades, en las competencias de sus órganos de contratación. Las entidades siguen siendo que no cumplen con las condiciones que establece la ley y sigue utilizándose mayoritariamente el contrato menor. En este año 2020, el número de contratos que se celebraron de este tipo de contratos reservados fueron 8, con un importe de 137.000 euros. Subimos un poquito. Y en el año 21, voy a decir bien, ¿no? Que ya los que nos han contestado de los órganos de contratación, ya todos conocen esta obligación legal. Yo creo que eso es un paso importante. Voy a intentar ser positiva. Y Javier, digo que me conoce, intento siempre que todo lo que sea más de 0 siempre va a ser bueno. Ya nadie dice que no hay una obligación legal y que nadie niega la asistencia de tipo de contrato. Yo creo que eso es muy, muy importante. No obstante, y siguen estos órganos de contratación diciendo que las actividades que realizan no se encajan en sus contratos. Pero también voy a decir que aquellos que sí lo han realizado, sí todas las entidades han cumplido con los requisitos que establece la ley. Son entidades de centros especiales de empleo, de iniciativa social y empresas de inserción. Se sigue utilizando mayoritariamente el contrato menor. Yo aquí insisto siempre en cuando hago presentaciones o cursos o con la gente que me pregunta, intentar más que hacer contratos menores, intentar hacer lotes en los propios procedimientos. Lotes, voy a decir, sin ánimo de que no darle valor, sino lotes pequeños un poco para ir poco a poco abriendo a los órganos de contratación, a las unidades administrativas y a las unidades técnicas para que vayan haciendo procedimientos abiertos. Y en este caso ya voy a decir que el número de contratos fueron 25 y con un importe de
un poquito más de 2 millones de euros, lo cual creo que muy despacio, poquito a poco, pero ya la cosa creo que no es tan, vamos a decir, tan desastre como el año 2019. Yo en principio no tengo nada más que decir, sino cualquier duda, cualquier cuestión que quieran hacerme, aquí dispuesta a contestar lo que pueda. Así que muchísimas gracias por escucharme. Javier. No te oigo, Javier. Ahora. Muchísimas gracias, María Teresa, por la exposición, por el repaso sucinto a cómo estamos, por esas tintes de optimismo también que se agradecen, que la compra pública no suele ser demasiado optimista. Como digo yo, la compra pública suele aparecer por dos cosas, ¿no? O porque hay un caso de corrupción o porque se inaugura una rotonda. Entonces, bueno, saber que vamos avanzando poquito a poco en Canarias y que ese trabajo va dando sus frutos, se agradece. Tenemos varias preguntas en el chat, yo las voy a guardar para luego, para darle un poquito de agilidad. Y entonces ahora sí, creo que tenemos a Jaime Rodríguez Arana para que nos haga la exposición. Cuando quiera, profesor. Muchas gracias. Muy buenos días. Entiendo que se escucha razonablemente bien. Sí, se escucha con un poquito de eco, pero se escucha. Bueno, en primer lugar lo que quiero es agradecer la invitación para esta intervención en esta feria de la contratación responsable de Canarias. Me encuentro muy a gusto de volver a participar, que se celebra, aunque sea online, en Canarias. Yo tuve la oportunidad de estar en la Universidad de La Laguna durante varios cursos académicos y de luego haber sido director del Instituto Canario de Administración Pública y por lo tanto pues esta oportunidad me trae recuerdos muy gratos de mi estancia en las islas y aprovecho también para agradecer a Javier Mendoza que haya contado conmigo para este taller tan relevante. Efectivamente, la contratación socialmente responsable, tal y como está regulada en nuestro ordenamiento jurídico, como todos sabemos, trae causa del derecho comunitario europeo, pero con independencia de los datos normativos, yo sí quiero hacer una consideración más amplia, porque el hecho de que la contratación pública responsable esté regulada en el ordenamiento europeo y el ordenamiento español y que luego las distintas comunidades autónomas a través pues de los distintos instrumentos que van aprobando también estén trabajando en esta línea, parte de una realidad que creo que es conveniente tener presente, y es que estamos en un Estado social y democrático de derecho, y que ese modelo de Estado social y democrático de derecho tiene unas consecuencias muy claras sobre el ordenamiento jurídico y sobre las categorías y las instituciones del derecho administrativo. Y los contratos públicos no solamente son una categoría jurídica, que por supuesto que lo son, muy importante, sino que son una muy relevante política pública a través de la cual se puede y se debe mejorar las condiciones de vida de las personas. Creo que esto no podemos perderlo de vista cuando nos asomamos y nos aproximamos a la realidad de la contratación pública, porque, insisto, la dimensión social en la contratación no es un aspecto externo, un aspecto que está fuera de la contratación y que se lleva a la contratación. La dimensión social está en el corazón de la contratación pública, igual que hablar de derecho administrativo social es una tautología, porque el derecho administrativo o es social o no es derecho administrativo. Y cuando hablamos de estas cláusulas socialmente responsables, nos referimos tanto a los contratistas y que puedan a través de los contratos realizar cometidos vinculados al Estado social y democrático de derecho en materias que tienen que ver pues con la creación de empleo, con la inclusión social,
con tantas y tantas consideraciones medioambientales que el ordenamiento europeo nos indica. Es decir, con independencia, como se ha explicado muy bien en la sesión anterior, de que existan unos contratos reservados, donde los centros de iniciativa social tienen pues una gran relevancia, lo cierto y verdad es que el mandato de la Unión Europea, la ley española de contratación del sector público y las prácticas que de ella se derivan debieran ir cada vez realizándose desde esta perspectiva doctrinal. Yo soy catedrático de Derecho y, por lo tanto, creo que es conveniente tener muy presente que lo social no es externo al contrato, que lo social es interno al contrato, porque el contrato público, es una institución dirigida fundamentalmente a que los destinatarios del mismo puedan realizarse libre y solidariamente. Bueno, hecha esta consideración, que me parecía una consideración general, que además arranca de ese sentido que tiene el Estado social de derecho, cuando nos acercamos al ordenamiento europeo y cuando nos acercamos al ordenamiento español, y por ejemplo cuando leemos una de las últimas disposiciones que se han aprobado sobre la materia, que es el acuerdo por el que se aprueba el plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable en el marco de la Ley de Contratos del Sector Público, que es de 25 de mayo de 2019, encontramos algunos párrafos que son realmente reveladores del sentido que tiene esta dimensión social, responsablemente social del contrato. Y dice, a través de la contratación pública socialmente responsable, las autoridades públicas pueden promover oportunidades de empleo, trabajos dignos. Yo llevo trabajando con mi grupo de investigación sobre la dignidad y el derecho administrativo, porque obviamente, por supuesto que los contratistas tienen que garantizar condiciones dignas de trabajo. También el objeto de los contratos muchas veces ha dirigido a esta función. Promover la inclusión social, promover la accesibilidad, el diseño para todos, el comercio justo, el cumplimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores, la más amplia aplicación de las normas sociales, así como compromisos voluntarios más exigentes en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas. Estas actuaciones permiten influir en el mercado e incentivar a las empresas a desarrollar una gestión socialmente responsable. Por una parte, de manera directa, mediante los bienes y servicios concretos que se adquieren, e igualmente por vía indirecta a través del ejemplo de las administraciones públicas. Todo ello permite impulsar el avance progresivo de la sociedad por la senda del desarrollo sostenible e integrador. En este sentido, el acuerdo recuerda también que la ley española de contratación del sector público del año 2017 tiene previsiones que mandatan o posibilitan que los órganos de contratación apoyen la política social desde la compra pública. Por ejemplo, la exposición de motivos nos dice que el sistema legal de contratación pública que se establece en la ley persigue aclarar las normas vigentes en aras de una mayor seguridad jurídica y trata de conseguir que se utilice la contratación como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, innovación y desarrollo, promoción de las pymes y defensa de la competencia. Es decir, y esto me parece también que conviene señalarlo, en la especialización y la profesionalización, que creo que es muy importante, no solo de las personas que elaboran desde el lado de la administración en la contratación, sino también en el mundo de las empresas, es muy pertinente tener claro lo que yo denomino el pensamiento compatible y complementario, porque el pensamiento integrador, porque en el conjunto de prestaciones que se realizan a través de la compra pública, por exigencias de un Estado social y democrático de derecho, los aspectos sociales, medioambientales, etcétera, deben tener el encaje adecuado, es verdad, según la naturaleza del objeto del contrato. Y habrá contratos en los que, obviamente, esa dimensión social tendrá una mayor expresión cuantitativa, no lo podemos negar,
Y habrá otros que la dimensión social puede tener menor dimensión cuantitativa, pero siempre tiene que tenerla. Y ahí está la pericia de quienes hacen los pliegos del contrato para saber dotar pues esas referencias de esa dimensión social en cada caso de acuerdo con la naturaleza del contrato. ¿Por qué? Porque también lo dice este plan cuando en el artículo 7º habla de la inclusión de consideraciones sociales en los pliegos. Yo siempre he pensado que uno de los aspectos más importantes del procedimiento contractual es la elaboración de los pliegos. Cuando los pliegos son claros, concisos, concretos y completos, discurre el procedimiento de la contratación de una forma mucho más sencilla. Cuando los términos de los pliegos son, por el contrario, muy abiertos, son demasiado generales, además de que es un portillo a la corrupción, impide que se pueda gestionar diligentemente el contrato. Y si leemos este artículo de este plan, dice que con carácter general el órgano de contratación debe velar por la incorporación siempre que sea posible de consideraciones sociales. Se dice siempre que sea posible. Aquí la interpretación de los tribunales de contratación es verdad que al principio no ha sido, me parece, no voy a decir generosa, porque no se trata de generosidad o de menor generosidad, sino de una interpretación acorde con la Constitución y las normas jurídicas y acorde con un modelo de Estado social y democrático de derecho. Y creo que a través de una formación y una especialización adecuada, realmente estos temas pues, se pueden ir resolviendo. Claro, llevamos poco tiempo con la ley de contratos del sector público, son 5 años, 6 años. Estamos ante algo novedoso. Sabemos que la inercia a los cambios es complicada, que la resistencia a que todo permanezca igual pues es una característica muchas veces del funcionamiento de los aparatos públicos y administrativos. Pero lo que dice la norma, más allá lo que es un Estado social y democrático de derecho para las categorías jurídicas, nos obliga a avanzar. Es verdad que desde el año quizá 2021, 2022, por lo que yo veo y por lo que tengo entendido, obviamente se está mejorando. Pero, insisto, la letra de este precepto es clara y cuando dice que los órganos de contratación definirán en los pliegos el objeto del contrato teniendo en cuenta las consideraciones sociales, pues quiere decir que quien hace los pliegos tiene que tener delante y a su consideración las exigencias de un Estado social y democrático de derecho. Insisto, y no solamente se resuelve con pues un aspecto cuantitativo en relación con la creación del empleo, por ejemplo, sino que esos pliegos tienen que hacer un esfuerzo para realmente que ese conjunto de condiciones que van a regir ese contrato exprese que estamos en un Estado social y democrático de derecho. Me han dicho que hable 10 minutos y creo que ya los he consumido. Voy a terminar, con independencia de que luego pues creo que habrá preguntas y comentarios, pero voy a terminar con una consideración general también, pero que creo que nos puede ayudar. Además de que nuestra Constitución establece un modelo del Estado social y democrático de derecho, también el capítulo 3 de la Constitución nos habla de principios rectores de la política económica y social. Y el artículo 53 habla de que estos principios deben impregnar el conjunto de la actividad de los poderes públicos. Y, por lo tanto, la realización de la contratación pública responsable, claro que tiene una parte muy importante de cara a
a la administración y a que efectivamente en los pliegos, según la naturaleza de los contratos, se puedan incluir aquellas que sean más pertinentes. Pero otra parte importante también, que es que los contratistas entiendan que estamos ante una colaboración que se espera por su parte para la realización de estos valores y de estos principios del Estado Societario de Derecho, que no son cuestiones decorativas o que no son cuestiones cuantitativas, sino que realmente estamos ante un aspecto crucial y básico de la evolución de nuestro Estado. Y por supuesto, y para terminar ya, creo que hay que tener en cuenta también otro elemento que no es menor, y creo que las cláusulas sociales en los contratos y la mejor praxis de la contratación pública responsable puede poner de relieve, y es que por encima de consideraciones técnicas o de consideraciones positivas, tenemos que tener presente que al final, cuando se selecciona un contratista y cuando se ejecuta un contrato público, tenemos que tener muy claro que a través de ese contrato las personas que van a disfrutar de esos bienes, de esos servicios, de esas infraestructuras, deben mejorar sus condiciones de vida. Estas tres dimensiones, interna de la administración, externa de los contratistas y final de los destinatarios de los bienes, obras, servicios, infraestructuras, creo que nos van a dar la pauta para comprender que, aunque estamos empezando, creo que muchas administraciones públicas en España ya pueden disponer de buenas prácticas que nos puedan ilustrar y que nos puedan animar para ir por esta senda. Y también yo al menos he participado ya en alguna oportunidad en algún programa de formación especializada en materia de contratación socialmente responsable, y en la medida que se vaya incorporando con más frecuencia en los órganos de contratación esta dimensión, será mucho más fácil que efectivamente se puedan realizar a través de los contratos públicos las previsiones, parámetros y previsiones de nuestra Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rodríguez Arana, por la exposición, sobre todo por la parte justificativa, ¿no?, de ese marco que ya existe, ¿no? Que no hay excusa desde el punto de vista legal para no aplicar la compra pública responsable, y sobre todo por incidir en la parte de profesionalización también tan necesaria, ¿no? Bueno, pues hay algunas preguntas en el chat, las pueden dejar y luego las recopilaremos, las intentaremos responder. Entonces, lo que voy a hacer ahora es dar paso a la tercera ponente, a Lidia Pereira, que es directora insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica del Cabildo de Tenerife. Ella fue también gerente de la Universidad de La Laguna, y le hemos pedido que forme parte de esta mesa, sobre todo porque el Cabildo de Tenerife ha llevado a cabo una experiencia que creo que con ese efecto mancha de aceite, ¿no?, que esperemos que se produzca, puede ser muy beneficiosa, ¿no? Una concepción de la compra pública desde un punto de vista colaborativo y sobre todo desde un punto de vista profesional, ¿no?, que muchas veces es muy necesario. Pues cuando quieras, Lidia, te cedo la palabra y yo me silencio. Buenos días a todos y todas, y bueno, en primer lugar pues agradecer a Reda Navos y bueno, y también a Javier Mendoza, que nos conocemos desde hace bastante tiempo, pues la colaboración en la participación en esta feria. Lo cierto es que para el Cabildo Insular de Tenerife estamos totalmente, creemos totalmente en la contratación pública responsable y desde una concepción estratégica, en el sentido de que es cierto que con la contratación tenemos que dar cobertura a nuestros servicios públicos de manera eficaz y eficiente, pero eso no es suficiente. Creemos firmemente en la contratación responsable para poder contribuir con la contratación a esos fines de generación de empleo, de gestión sostenible interna y externamente, y también esa cohesión social, ¿no? Entonces, en ese contexto, y entrando ya un poco a hablar sobre el recorrido que hemos hecho en el Cabildo Insular, yo tengo una presentación gracias, para irla apoyando un poco lo que vamos a comentar en mi breve
exposición de unos 10 minutos. Realmente nosotros en el momento de elaboración del presupuesto para el 2020, a finales de 2019, hicimos una especie de diagnosis clara sobre la situación de la contratación administrativa en el Cabildo Insular. Por una parte, había una atomización en la realización de los procedimientos de contratación, que eso generaba ciertas ineficiencias y cargas de trabajo sin llegar a cubrir las necesidades desde un punto de vista eficaz y eficiente del servicio público. Y asimismo habían aprobado unas cláusulas socialmente responsables en el año 2018, dando un cumplimiento legal, pero que no había tenido realmente efectos prácticos en los procedimientos de contratación. O sea, fuimos conscientes en ese momento claramente de que sin perjuicio del mandato del legislador, una cuestión era el mandato, que estaba claro, lo teníamos claro, pero otra cuestión era cómo hacer que permeara eso en la gestión desde el punto de vista real. Así que entendimos que tendríamos que, pues hemos elevado la contratación responsable desde el punto de vista estratégico y creíamos que tenemos que generar un contexto que propiciara que de cara a un plazo no muy amplio, pero por lo menos que permitiera que hubieran garantías procedimentales para que pueda, de manera sostenida en el tiempo, ir permeando esta contratación responsable y racionalmente con los recursos públicos desde el punto de vista de asignación racional en la gestión pública, ¿no? En ese contexto, con esa perspectiva estratégica, responsable y también basándonos en los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el fortalecimiento del sector público y también la cooperación y colaboración, hemos incorporado en esta perspectiva de contratación responsable estratégica a las entidades del sector público insular, entidades adscritas al sector público insular, organismos autónomos, sociedades mercantiles, EPELs también, del orden de más de 40 entidades que tenemos adscritas desde el punto de vista de participación pública, y por otro lado, en el contexto de los municipios y la función de asistencia integral que tiene el Cabildo de acuerdo con la Ley 8/2015, bueno, la legislación de régimen local. Y teniendo en consideración, además, la situación real con la normativa, o sea, hay una situación de complejidad legislativa en la tramitación de procedimientos de contratación y teníamos que agilizar estos procedimientos. Así nos pusimos en marcha y en el 2020 empezamos a trabajar, iniciamos la aprobación inicial del reglamento de medidas de racionalización en materia de contratación administrativa, se aprobó en noviembre de 2020 y ya culminó la aprobación del reglamento de medidas de racionalización con el boletín publicado en el 11 de marzo del 2021. Ahí incluimos esa perspectiva global del Cabildo Insular, su sector dependiente, y también posibilitando la participación de municipios, que incluso hemos ido más allá y hemos establecido colaboración con otras administraciones locales, como otros cabildos, por ejemplo. O sea, nosotros estamos abiertos a intentar buscar mecanismos que permitan que otras entidades se adhieran a nuestros procedimientos de contratación o hacer, en su caso, contrataciones públicas esporádicas desde el punto de vista de la eficiencia en la gestión, pero también incorporando elementos de contratación responsable. En ese reglamento, en esto no me detallo mucho, pues bueno, configuramos la oficina de contratación desde el punto de vista de la centralización de contratos e identificamos también aquellos procedimientos de contratación que tuvieran una especialidad técnica o complejidad para diferenciarlos y así distribuir la realización del trabajo dentro de la administración. Se configuraba este reglamento como un elemento facilitador para la contratación dentro de esa complejidad normativa, estableciendo medidas de racionalización e impulsando en gran medida esos acuerdos marcos que propician la colaboración, la asistencia y la cooperación, y en breve ya empezaremos con los sistemas dinámicos que también son algo más ágiles, ¿no? Así aprobamos incluso un modelo de convenio para facilitar esa adhesión desde el punto de vista de la asistencia y colaboración administrativa. En concreto, creamos un órgano, un servicio realmente en la oficina de contratación para ya no solamente dedicarse a trabajar con los procedimientos de contratación que se caracterizaran como centralizados, sino para también tener otro tipo de funciones cualitativas que contribuyan a que efectivamente la contratación responsable, o desde el punto de vista de la integridad de la contratación, se vaya evolucionando y avanzando dentro de lo que es nuestra administración. Entonces, en esa unidad, ese servicio, adscrito a la Dirección Insular en la que ahora mismo estoy desempeñando, pues tiene funciones de criterios de normalización, de traslado de consultas, de realización de propuestas de instrucción y normativa, dentro de la cual
pasaremos ahora a hablar, una relacionada efectivamente con lo que es las cláusulas sociales y socialmente responsables. Y bueno, también recopila la información para los planes de contratación, hay un apoyo técnico y luego se hace un seguimiento de cómo se ha ido avanzando en todas esas directrices, en la ejecución de los planes de contratación, etcétera. O sea, que tiene unas funciones ya no solamente desde el punto de vista de la cuantía de procedimientos de contratación centralizada, las mesas a las que asiste, sino esas otras funciones que son cualitativamente importantes para que vayamos avanzando en la contratación responsable dentro de lo que es nuestra administración. En el año 2021 se aprobó el primer plan de contratación del Cabildo, incorporamos 251 procedimientos con unos 419 millones de euros y aquí en el año 21 es cierto que aprobamos por primera vez una cifra para la contratación reservada por encima de los límites mínimos legales, que sí que es cierto que tenemos que reconocer que en ese momento nos apoyamos ahí para dar a conocer a todas las unidades, a los servicios, a las entidades, etcétera, la obligatoriedad legal de la contratación en materia de los contratos reservados, incluso lo incorporamos expresamente en las bases de ejecución del presupuesto, pero es cierto que en ese año, que en el año 21, no tuvimos una actuación concreta en procedimientos de contratación en esta cuantía de contratos reservados. Sin perjuicio de que es cierto que el Cabildo trabaja con centros especiales de empleo y hacemos otro tipo de actuaciones socialmente responsables, pero es verdad que desde el punto de vista de la ejecución de contratos en este contexto, pues ese momento tenemos que reconocer que no se pudo llevar a efecto. Entonces decidimos en este avance que queremos realizar para la contratación responsable, dar un pequeño paso, reducir el paso en la contratación, en el ámbito de la contratación reservada, constriñéndonos para el año 2022 al importe legalmente fijado, ¿no? Intentar generar procedimientos de contratación por ese 2% que establece en aplicación de la legislación que aprobó la Comunidad Autónoma de Canarias. Y ahora sí que tenemos definido en el plan de contratación del año 2022 procedimientos de contratación claramente que están dentro de la cuota reservada. Y en este caso, para el año 2022, la cifra que se corresponde con el 2% de los contratos del anexo 6 de la ley de contratos asciende a unos 61.000 euros y hemos aprobado procedimientos de contratación que se están gestando, se están desarrollando por unos 70.000. Puede que desde el punto de vista del impacto económico no sea de gran trascendencia, pero desde el punto de vista conceptual para nosotros es importante porque permite dar un paso firme en este contexto. Esto fue ha sido un paso desde el punto de vista de la contratación reservada y por otro lado un elemento que para nosotros ha sido muy importante fue la aprobación de las directrices sobre lo que son las cláusulas sociales, medioambientales y de generación de empleo. La aprobamos en la sesión de 30 de noviembre del año 2021. Estas directrices las aprobamos por el órgano de contratación, por el Consejo de Gobierno Insular, han sido configuradas desde una perspectiva de tratar de transitar en esa visión que tenemos actualmente en la Administración sobre enfocarnos o focalizarnos al desarrollo de los procedimientos y tratar de permitir facilitar el desarrollo de nuestros procedimientos de contratación con una mirada hacia la finalidad que tenemos, que al final es aplicar cláusulas socialmente responsables. Entonces, esas directrices vienen a apoyar el desarrollo de los procedimientos de contratación desde que se está gestando. Es cierto que, por un lado, se plantea que en los criterios de adjudicación estos criterios tengan un peso entre un 5 y un 15%, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que desde que se está gestando la memoria técnica para la realización del procedimiento de contratación, vamos apoyando con todas las directrices a cómo tenemos que ir formalizando o explicitando dentro del desarrollo del proceso de contratación a contribuir a que finalmente podamos incorporar en ese procedimiento criterios socialmente responsables. Además, lo hemos acompañado con una serie de anexos de ejemplos claros que se podrían implantar. ¿Y qué ocurre? Esto ha supuesto un antes y un después dentro de lo que es la corporación, dentro de lo que es el sector dependiente y donde lo hemos difundido en cuanto al conocimiento. El conocimiento y a que vayamos familiarizándonos con este concepto. Lo hemos difundido, lo hemos trasladado, hemos hecho algunas actividades formativas de corta duración, de reducido número de horas,
para intentar que efectivamente haya un aprendizaje desde el punto de vista de no solamente formación, sino que se interiorice ese conocimiento para una aplicación práctica. Todavía tenemos que seguir avanzando. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que la interpretación jurídica en muchos casos ha sido sobre todo la de esa ruptura en cuanto a que se califica que estos criterios socialmente responsables tienen que estar imbricados o incorporados claramente dentro del objeto. Y nosotros el problema, en muchas veces el problema que hemos tenido es ese, o sea, estamos preparando, hacemos propuestas de procedimientos de contratación, incorporando cláusulas y los informes legalmente preceptivos de cara a la aprobación del procedimiento ponen de manifiesto de que entienden que esos criterios de adjudicación o esos elementos que hemos incorporado como cláusulas socialmente responsables, tanto para lo que es los criterios de ejecución del contrato como en los casos de los criterios de adjudicación, pues dicen que van más allá del propio objeto del mismo. Entonces, esa parte es cierto que tenemos que seguirla puliendo o desengranando o mejorando para poder permitir o contribuir a que efectivamente haya un impacto mayor de estos criterios dentro de nuestros procedimientos de contratación. Aquí, bueno, hay un resumen de lo que forma la estructura de las directrices que estaba comentando que aprobamos en noviembre del 2021. Y bueno, voy a tratar yo creo que ya llevo algo así más quería acortar en 10 minutos, pero bueno, lo que les comentaba antes, que en el plan anual de contratación del año 2022 como novedad incluimos expresamente los procedimientos que estaban incorporados en la cuota del procedimiento de contratación reservada. Eso ha sido importante para nosotros y bueno, seguimos apostando en la formación desde el punto de vista de aprendizaje, como les decía, y que las herramientas colaborativas se incorporen claramente ya tipología de estos tipos de ejemplos de cláusulas que entendemos que son factibles de aplicar. Y bueno, pues sí que es cierto que partía quería terminar con una reflexión de que es cierto que la legislación es claro, hay un imperativo legal de la contratación pública responsable, pero para nosotros ese imperativo legal lo que establece es como una base, ¿no? Una base en la que tenemos que conocer para que poder desarrollar nuestros procedimientos, pero sobre todo hay que inspirar de alguna forma a los órganos de contratación, hay que generar familiaridad con este concepto para que cuando se está pensando en dar cobertura a un servicio público, a nuestra actividad con el procedimiento de contratación administrativa, se piense no solamente, se piensa en la finalidad, efectivamente, pero se incorpore dentro de esa perspectiva del desarrollo del procedimiento los efectos sociales que tienen como garantía de nuestra sociedad democrática en este momento, ¿no? Y eso supone un cambio, es más bien mental ahora mismo, porque jurídicamente están los mimbres y tenemos que propiciar mecanismos que cualitativamente hagan que se impregne nuestra actividad del cumplimiento de estos otros fines con la contratación administrativa. Creo que es posible, pero entre todos tenemos que intentar aportar nuestro granito de arena para que sea efectivo en la práctica. Y bueno, yo creo que con esto ya, pues por mí finalizo la presentación. Pues muchísimas gracias, Lidia, por la exposición de esa experiencia, como comentaba al principio. Creo que tiene que ser la base para que más administraciones se unan y sobre todo que parte, porque la conozco bien, afortunadamente, de una reflexión profunda hacia el dónde se quiere llegar, de cuáles son los problemas y una reflexión en positivo de cómo resolvemos los obstáculos, ¿no? Tanto el dónde queremos llegar como el dónde no queremos llegar, que yo creo que muchas veces es más importante. Bueno, pues yo, como vamos con un poquito de retraso, sí tenía una pequeña pregunta para cada una de las personas, de los ponentes, que les rogaría un minutillo de contestación. Sé que no es fácil. Si les parece, en el orden de presentación para María Teresa Peiró y al hilo de lo que comentaba el profesor Jaime Rodríguez, de la implicación de las empresas, y tomando esa visión positiva, muchas veces en la compra pública se le echa la culpa a la administración de que es la que pone los obstáculos y se olvida de que hay una segunda parte, que es a las empresas a las que se les vende, ¿no? Y con esa cuestión, las empresas sociales, ¿qué
¿qué crees tú, que conoces bien todo el panorama de los contratos reservados en Canarias, qué crees tú que podrían hacer para impulsar mejor la compra pública responsable? Vale, hola de nuevo. A ver, respecto a esta cuestión, como dice Javier, vamos a decir que la culpa no es cuestión de culpa, sino los responsables que tenemos que poder cumplir con esta obligación legal. Está la parte de la unidad administrativa, ¿no? Los órganos de contratación, en donde aprovecho también para comentar, que a lo mejor no lo dije yo antes, que lo que es la parte administrativa a lo mejor no tenemos tanto, vamos a decir, desconocimiento. Yo lo veo ahora, por ejemplo, el problema que estamos viendo en los órganos de contratación es intentar convencer o convencer, porque yo creo que la palabra no es esa, no es la más adecuada, sino demostrar a la parte técnica del sentido estricta de aquel el responsable del contrato, el que tiene que velar porque el contrato esté bien ejecutado, de que este tipo de empresas son totalmente capaces de hacer su trabajo. Primero, porque hay que exigírselo. Y eso lo siento, no lo siento, sino que hay que tener claro que este tipo de operadores económicos... ¿Se me oye mal? ¿Se oye eco? No, todo bien, todo bien. Entonces, me oigo yo. Entonces, mientras ustedes no lo oigan, creo que es que a este tipo de empresas hay que exigirle exactamente ni más ni menos que otras, lo mismo. Y ahí es donde yo ahora encuentro el mayor de los problemas. Primero, intentar convencer a la parte de responsable del contrato, el que dirige la ejecución del contrato, que estas empresas son totalmente capaces porque cumplen con todas las condiciones para poder realizar el objeto del contrato, ya sea de mantenimiento de jardines y tal, y hay que exigírselo. Eso respecto a la parte de la unidad administrativa. Y respecto a lo que dice Javier, respecto a las empresas, porque también hay otra parte, ellos creo que lo tienen también un poquito todavía más difícil todavía, porque deben de demostrar doblemente de que son capaces de realizar esas actuaciones, ese contrato. Y ahí donde ellos pueden, o veo yo analizando y pensando, es publicidad. Al final va todas estas, por ejemplo, estas ferias, las redes sociales, tienen que demostrar, tienen ese problema de tener que demostrar doblemente que son capaces de realizar adecuadamente cualquier tipo de contrato, cumpliendo las condiciones, siempre es verdad, las condiciones que se le establecen en ese pliego, tienen que demostrar doblemente que son capaces de hacerlo. Y su parte de contribuir, digo, le he dado vueltas y es publicidad. Publicidad, no sé si otros compañeros o otros que están pueden dar otra idea, pero ellos lo que tienen es que darse a conocer, tocar la puerta y sobre todo utilizar este tipo de jornadas que hace que se hagan visibles, porque existen. Y te digo, las redes sociales, publicidad, tocar a la puerta, ir a los órganos de contratación para demostrar que lo pueden hacer, exigir en caso de que lo hagan certificados de buena ejecución, igual que lo pide cualquier empresa, ellos deberían de también pedirlo porque son los que permiten para poder contratar en la siguiente licitación. Pero digo, me resumo en publicidad y tener que demostrar que son capaces de realizar ese tipo de contratos o cualquier contrato del cual ellos tengan esa, mejor dicho, capacidad para hacerlo. Pues muchas gracias, Teresa. Totalmente de acuerdo con la respuesta. Es el problema que tiene la economía social, la parte social, ¿no? Que tiene que hacer el doble que la economía tradicional, porque como hagas algo mal y no sigas tus principios, ya te cuesta mucho más el remontar, ¿no? Bueno, pues la siguiente pregunta para Jaime Rodríguez Arana, que nos ha hablado de que, bueno, parece que hay un corpus legislativo claro, unas indicaciones claras de que, oye, hay que incorporar en ese corazón de la contratación pública pues toda la parte social y añadiría ambiental. Pero ¿cuáles son los obstáculos que usted ve para su implementación? Ha mencionado los tribunales, pero brevemente, ¿cuál podría ser algunos de esos obstáculos?
Con mucho gusto. Veo que hay reverberación, pero no sé si es Bueno, antes de contestar a tu pregunta, quiero decir que las intervenciones precedentes a mí me han servido para comprender un poco mejor algunas cuestiones sobre la experiencia práctica de la contratación socialmente responsable y que me han venido muy bien. Dicho esto, las resistencias sobre todo vienen de las dos direcciones claves en un proceso de contratación. Por una parte, de la administración y por otra parte de las empresas. Porque me parece que todavía no se ha asumido que las exigencias de una contratación socialmente responsable van más allá de meras cuestiones formales o cuantitativas y que entrañan realmente la realización a través de la contratación de los valores constitucionales de un Estado social y democrático de derecho. Y creo que esto, también se ha apuntado en las intervenciones anteriores, tiene que ver con un cambio de cultura y una nueva mentalidad en la que la profesionalización tiene mucho que ver y la formación tiene mucho que ver y la compartición de buenas prácticas tiene mucho que ver para que efectivamente a la hora de los diseños de los pliegos puedan estar perfectamente establecidos estos criterios sociales. Insisto que cada contrato tiene sus peculiaridades. Yo explico en la facultad que los contratos de obra pública no son los contratos de servicios públicos ni los contratos de suministro, tienen naturaleza propia, tienen principios singulares dentro de los principios generales y creo que también a la hora de hacer los diseños de los pliegos hay que hacer un poco de tarea de artesanía, de orfebrería, porque si no corremos el peligro de copiar pliegos que a lo mejor se han hecho en otras administraciones, que son las pioneras en materia de contratación socialmente responsable, pero creo que en la medida que se entienda la importancia que tiene esta dimensión social de la contratación desde la administración, se pueden hacer mejor las cosas o se pueden hacer las cosas, digamos, con un mayor sentido. Y luego están las empresas. Claro, si las administraciones ponen las cosas difíciles y los criterios de adjudicación le dan una puntuación nimia o irrelevante absolutamente a los criterios sociales, pues las cosas se complican. O si los pliegos no están bien elaborados. Pero también las empresas tienen la obligación de preparar a su personal para que en la manera concreta en que llevan a la práctica las prestaciones que incorpora cada contrato puedan realizarlas con esa perspectiva de compromiso social que también, como todos nos damos cuenta, forma parte de lo que se llama a veces RSC. A mí me gusta hablar más de ética de la empresa que más de pero que en el fondo plantea las exigencias que tienen los contratistas también de colaborar con la administración a la realización del interés general. El interés general no lo realiza solo la administración y los contratos de ninguna manera. Es una tarea compartida entre la administración y los contratistas, pensando, y esto es algo que a veces no se hace y yo creo que es muy importante, pensando en que al final las personas que van a usar esos servicios, esas infraestructuras y esos bienes son personas que tienen derecho a través de ese contrato a mejorar sus condiciones de vida. Pues muchísimas gracias, Jaime, por la respuesta. Totalmente de acuerdo. Yo, al ser economista y trabajar en esta organización de empresas, me gusta distinguir entre responsabilidad social corporativa y caritativa, que tienen las mismas siglas, pero que no es lo mismo, ¿no? Que muchas veces creo que se hace más caritativa que corporativa en estas cosas, ¿no? Pues ya por último, tendríamos la última pregunta. Al hilo también de esa transformación de las administraciones que acaba de mencionar Jaime y de la experiencia que contaba Lidia, pues en esa experiencia, ¿cuáles son los obstáculos para ese cambio de visión, ese cambio casi de paradigma? Los obstáculos internos, que ya apuntabas algunos en la presentación, que se han encontrado, ¿cuáles han sido, crees, o pueden ser los más importantes para esto?
Sí, bueno, en la práctica y también un poco tiene mucho que ver con lo comentado por el ponente anterior, por Jaime, en el sentido de que es una cuestión de cambio cultural y entonces nosotros estamos intentando avanzar culturalmente desde el punto de vista de que se considere como un principio de actuación dentro de lo que es nuestra corporación, el trabajar con la contratación pública responsable, esa perspectiva de integridad y de buena gestión vinculada a esa percepción responsable de la contratación. Y después, a la vez de que hay que realizar actuaciones que contribuyan a ese aprendizaje y esa interiorización, que de hecho es un aspecto que suele frenar por la inercia administrativa, ¿no? Hay que buscar otros elementos facilitadores prácticos o materiales, ¿no? O sea, transitando de ese diseño de procedimiento que venimos haciendo como tan anclado a lo que es la normativa, tenemos que buscar algunos elementos facilitadores para, por un lado, facilitar la licitación a estas entidades que tendrán que también hacer algunas actuaciones formativas, o sea, facilitar la difusión y cómo se debe de licitar este tipo de procedimientos y después, por otro lado, continuar con las acciones de aprendizaje en interiorizando en cada tipo de contrato la incorporación de este tipo de contrataciones, de cláusulas socialmente responsables y también incentivando el desarrollo de esos contratos reservados, pero desde el punto de vista práctico, o sea, hay que hacer un aprendizaje de la elaboración de los pliegos y reflexionar cuando se está pensando que queremos cubrir un servicio, contribuir a que se piense en lograr ese servicio con esos fines que van aparejados. Y hay un elemento clave desde el punto de vista, porque nosotros podemos contribuir a intentar, como sea posible, que pensemos en la cobertura de un servicio público, de nuestra actividad pública, con esa visión es socialmente responsable, pero hay un elemento práctico que no sé si quizás con la estrategia española que se está preparando pueda resolverse. Y es que desde un punto de vista de legalidad en los procedimientos administrativos, porque somos administraciones públicas, tenemos que superar las pegas que nos están surgiendo en cuanto a que esos criterios de adjudicación o condiciones especiales de ejecución en el contrato no estén vinculados íntimamente al objeto. Eso es una realidad dentro de todo el panorama, una realidad que cuando hemos logrado diseñar un procedimiento de contratación incorporando esas cláusulas, esos criterios o contratos reservados, tenemos esa pega. Y esa pega la tenemos que resolver porque llevamos no sé cuántas conferencias, jornadas hablando de este tema y tenemos posiciones contrapuestas. Hay tanto expertos que conocen esta materia, que creen firmemente en que se puede desarrollar y definir el objeto del contrato incorporando la perspectiva socialmente responsable, pero también hay juristas con responsabilidades dentro de lo que es el control de legalidad que no lo ven. Entonces, eso hay que aclararlo, porque esto es un límite material que se nos está dando en el procedimiento. Entonces, como vemos, hay como varias actuaciones que tenemos que realizar, unas son más cualitativas, otras de difusión, de agilización del procedimiento, de hacerlo más sencillo, y hay alguna material jurídica que esperemos que la estrategia española la resuelva, por lo menos esa. Eso va a ser, nos va a facilitar también que luego permee y que podamos disponer también de procedimientos de contratación en este contexto. Bueno, pues muchísimas gracias, Lidia, por la respuesta a las preguntas. Muchísimas gracias a los y las ponentes. Vamos a cerrar aquí por cuestiones de tiempo. Recordarles que tienen ahora mismo los talleres, ¿vale? Tienen que salir del escenario y meterse en las sesiones. Tienen los talleres tanto de Marta Cacho como con Lupe Martín sobre empresas de inserción y centros especiales de empleo, y de Jaime Pinto con los sistemas dinámicos de adquisición de la parte más avanzada. Por mi parte, muchas gracias. Sé que había algunas preguntas, no nos da tiempo, pero bueno, simplemente una pregunta que había en el chat sobre las cooperativas de iniciativa social. No se pueden reservar contratos por la cuarta para las cooperativas de iniciativa social, sí por la 48. Si alguien tiene alguna duda, me manda un correo y yo le respondo. Pues muchísimas gracias y que disfruten de la feria. A mí me verán a lo largo de la feria, sobre todo mañana. Hasta luego, buenas tardes, buen día, perdón.